Muy buenas tardes para todos. Les damos en nombre de la Fundación Club de la Libertad, le damos la bienvenida a todos los que se van sumando a este nuevo homenaje organizado por la Fundación Club de la Libertad. Como ustedes saben, se trata de un ciclo que tiene ya sus años y que venimos desarrollando afortunadamente en los últimos años, semana a semana, este tipo de actividades. En este caso es nuestro segundo evento de nuestro ciclo de homenajes del 2022. Ya hemos iniciado la semana pasada con un interesante homenaje a Adolfo Alsina, y en el día de hoy nos vamos a ocupar de un pensador de ribetes muy particulares que nos pareció pertinente poner en el centro de la escena. Contarles que la Fundación Club de la Libertad para este tipo de eventos entrega certificado de asistencia para aquellos que lo deseen. Lo único que deben hacer es contactarse con nosotros a través de las redes sociales del club, cualquiera de ellas, por Facebook, por Twitter, por Instagram, contactándonos inclusive por la página web para solicitarnos este certificado. En el día de hoy vamos a conversar sobre el filósofo, escritor y periodista Jean-François Revel. Para comenzar, los invitamos a repasar muy brevemente el legado del probablemente mayor crítico del totalitarismo del siglo XX. Jean-François Revel, 1924-2006, fue un filósofo francés, escritor, académico, periodista, director, polemista político, ¿por qué no?, y gastrónomo. Aficionado a la literatura gastronómica y nostálgico por la cultura de la antigüedad, se abocó a la lectura de autores clásicos como la famosa colección de Jerome Carcopino, capítulo dedicado a las costumbres de la antigua mesa romana, revelando su interés por encontrar signos reveladores de algunas costumbres, de conocer el significado literario de evidencias bajo el predominio y encanto de los tiempos alejados en la pluma de grandes autores del siglo XIX. En efecto, debido a las posibilidades que le brindó su carrera académica como profesor de filosofía en el liceo y en el Instituto Francés, vivió en México, luego en Italia, llegando a la conclusión de que en términos de literatura, cada país estaba convencido de tener lo mejor e inigualable, pero con la firme convicción de seguir ahondando en las sendas del conocimiento. Así lo demuestran el desarrollo de sus estudios en filosofía en la Escuela Normal Superior. La década del 60 marca el inicio de su labor como periodista y columnista, con espíritu provocador, no exento de controversias debido a sus raíces enciclopedistas propias del iluminismo del siglo XVIII, que lo hicieron acreedor de su elección como miembro de la Academia Francesa en 1997. Entre 1960 y 1963 dirigió las páginas literarias del semanario France Observateur, que luego se convertiría en Le Nouvel Observateur, labor que acompañaría con el trabajo como consejero en varias editoriales y la dirección de una colección en la editorial Pauper. A partir de ese momento y hasta 1981, Revel compagina la literatura y el pensamiento en el trabajo redaccional en los semanarios más determinantes de Francia. En 1966 se convierte en editorialista del Express, cuya dirección asume en 1978, afianzándose con ello en las ideas del liberalismo. Entre sus célebres obras se destacan Ni Marx ni Jesús, de 1970, La tentación totalitaria, de 1976, El terrorismo contra la democracia, de 1987, El conocimiento inútil, en 1988, Historia de la filosofía occidental, de Tales a Kant, en 1994, El monje y el filósofo, en 1997, La gran mascarada, Ensayo sobre la supervivencia de la utopía socialista, en el 2000, y La obsesión antiamericana, del 2002, esta última considerada un reflejo de los sentimientos de las sociedades europeas. En un contexto de crisis mundial, ejerció un rol clave como miembro de la resistencia francesa contra la ocupación nazi durante la contienda mundial, tras abandonar las falsedades y prejuicios del ideario socialista al que adhería inicialmente. Se inclina por las ideas de la libertad, condenando todo tipo de régimen totalitario. En efecto, en su primer libro, ¿Por qué los filósofos?, de 1957, denunció al marxismo y al totalitarismo soviético, al tiempo que atacaba a figuras como Heidegger y Jacques Lacan. Abordó la cuestión de la nueva censura en el marco de una era en la que muchas veces la censura toma el aspecto de una conspiración del silencio, y calificó a la moral como politizada, por cuanto los miembros de la casta intelectual francesa y sus coetáneos habían olvidado el servicio a la justicia y convertido en esclavos voluntarios del compromiso ideológico. Considerado el humanista que creyó en la dignidad del hombre sin creer en Dios, y acusado de sentar y difundir las verdaderas bases de toda sociedad libre en defensa de los derechos individuales,
en el marco del respeto estricto al prójimo y de las democracias, es que en el día de hoy vamos a celebrar fervientemente un aniversario más de su natalicio. En el día de hoy vamos a contar con 3 oradores que nos van a acompañar a lo largo de este homenaje y que nos van a ayudar a entender sobre este personaje tan particular que jamás nos hemos ocupado de homenajear con el tiempo debido. Por eso hemos convocado y agradecemos muy especialmente la presencia del doctor Alberto Venegas Lynch hijo, doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ha sido profesor titular de la UBA en 5 facultades: Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la Filosofía y Letras. Fue director del Departamento de Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y durante 23 años rector de CEADE, donde es profesor emérito. Es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, del Club de la Libertad y del Consejo Editorial de la Filial Argentina de Unión Editorial de Madrid. También nos acompañan 2 amigos del Club de la Libertad. En el primer lugar nos referiremos a Edgardo Carvalho Saúla, abogado y director del Club de la Libertad, y el ingeniero Enrique Arduino, como dijimos, ingeniero y además director académico de la Fundación Club de la Libertad. Solamente en referencia a los tiempos de exposición, recordarles que la idea es que cada uno de los expositores pueda desarrollar su presentación por alrededor de 15 a 20 minutos. Una vez que cada uno de ellos culmine, una vez, mejor dicho, que culminen los 3 oradores, vamos a habilitar la posibilidad de que los participantes puedan eventualmente volcar sus inquietudes y consultas a través del chat y que podamos ampliar las reflexiones que nuestros oradores nos traen en el día de hoy. Dicho esto, damos paso entonces a este homenaje y en el primer lugar le vamos a dar la palabra al doctor Alberto Venegas Lynch hijo, al que reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento por sumarse un día sábado y restarle tiempo a su descanso semanal y familiar para compartir con nosotros. Así que adelante, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias en primer término por la invitación. Le agradezco muy especialmente a mi querido tocayo y vuelvo a felicitarlo por la obra que realiza. Pero claro, a uno se le pasa por la cabeza si no convendría a esta altura retirarse debido al desarrollo que ha hecho Alberto Medina Méndez de Jean-François Revel, lo cual deja muy poco espacio para seguir elaborando sobre ese pensador. Sin embargo, ya que estamos acá, quiero en primer término subrayar, poner énfasis, que Jean-François Revel era originalmente marxista, un marxista muy activista en sus ideas, y cuando empezó a modificar su perspectiva, se cambió el nombre, porque originalmente, como es sabido, era Jean-François Ricard, no Revel. Revel tomó el nombre de un restaurante en México y se lo autoadjudicó, y a partir de ese momento utilizó siempre ese nombre, Jean-François Revel. Ahora, me parece de un gran interés señalar una explicación del cambio intelectual de Jean-François Revel, y como he tenido yo el enorme placer de tener relación personal con Jean-François, hemos participado juntos en seminarios en España, en Madrid, en Benidorm y en Murcia, y hemos participado juntos en seminarios en Buenos Aires, en la Argentina. Él compartía lo que había explicado James Buchanan, el Premio Nobel en Economía, luego Premio Nobel en Economía, de preguntarse por qué hay estos cambios.
un aspecto importante de la modificación intelectual. Y en ese sentido, James Buchanan señala que él también era un activista marxista y su colega en la Universidad de Chicago, Warren Nutter, también era socialista. Sin embargo, cuando asistieron a las clases de Frank Knight en Chicago, los dos dejaron el socialismo, el marxismo, y ahondaron en las líneas y en las avenidas liberales. Entonces, y esto es lo que coincidía Revel, se preguntaba, ¿por qué mi colega Warren Nutter y yo abrazamos la tradición de pensamiento liberal, y liberal, por supuesto, en el sentido tradicional de la expresión, ¿no? Como diría Milton Friedman, not in the corrupted American sense, ¿no? Sino en el sentido tradicional de la expresión, ¿por qué nosotros nos convertimos y sin embargo todos los demás de la misma aula que asistimos a las clases de Frank Knight siguieron siendo socialistas? No era muy numerosa la clase, pero de todas formas se preguntaba por ese contraste. Y Jean-François Revel le atraía esta explicación de Buchanan y decía lo siguiente, en base a lo que elaboraba Buchanan, y está escrito esto en Rights, Efficiency and Exchange, ¿no? Sobre los costos de transacción que analizaba Buchanan, y está escrito, él dice, porque hay dos tipos de socialistas. Unos socialistas que creen en la libertad, que creen en las autonomías individuales, pero rechazan de plano las recetas liberales y del mercado libre porque creen que es absolutamente incompatible con la libertad individual. Más aún, sostienen que hay explotación en ese contexto. Sin embargo, hay otros liberales, otros socialistas, perdón, que no creen en las autonomías individuales, no creen en la libertad, creen que debe tener prelación lo colectivo, lo comunitario, los aparatos estatales. Entonces, el primer tipo de socialista, los que creen en la libertad individual, pero rechazan la receta del libre mercado, cuando son expuestos a análisis tipo el de Frank Knight, se dan cuenta que el libre mercado, que el liberalismo, que los marcos institucionales compatibles con una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, son del todo compatibles con sus aspiraciones y abrazan la teoría del orden espontáneo, los mercados libres, la sociedad abierta. Sin embargo, los socialistas que creen en la prelación de lo colectivo sobre lo individual, de lo comunitario sobre lo personal, no le entran balas, no captan el concepto, puesto que tiene prelación lo colectivo, y siguen siendo socialistas. Esta es una explicación que le atraía mucho a Jean-François Revel, que, como se ha dicho en la presentación, fue profesor de filosofía, aprendió español o castellano en México, donde estuvo mucho tiempo, como dije antes, fue miembro también, como se ha señalado, de la Academia Francesa, contribuyó en muchos medios de comunicación, fue durante 3 años director del Express, fue presidente del Instituto de Historia Social de París. Yo, como digo, tuve esa relación personal con Jean-François Revel y me pude adentrar en su espíritu generoso, en su mente abierta,
y también en su fascinación, como también se señaló, por la gastronomía, pero muy especialmente, diría yo, por su manía de comer cantidades industriales de jamón crudo y Jerez. Esa combinación Jerez, jamón crudo, era una de sus fascinaciones. Cuando lo invité a ESIADE, siendo yo rector de esa institución, él dio una conferencia espléndida en un acto de graduación y participó en un seminario. Y allí, quiero antes de señalar aspectos de sus obras, allí sometí a su consideración un borrador que tenía de un libro que luego publicó Editorial Atlántida, de mi autoría, que se llama Las oligarquías reinantes. Y le pedí el prólogo que escribió en París y me lo envió, y tengo la enorme satisfacción, quiero leer el último párrafo, muy generoso y muy largo, el prólogo de Jean-François Revel, siendo ya miembro de la Academia Francesa, y el último párrafo de ese prólogo dice: Alberto Venegas Lynch, hijo, nos obliga a plantearnos los problemas sustentado en una documentación, un rigor en el razonamiento y un talento literario que hacen de este libro una obra saludable y una lectura indispensable para todos aquellos de nuestros contemporáneos y nuestros descendientes que deseen comprender nuestra época. Muy generoso, como se ve. Mencionó también mi querido tocayo otro aspecto que lo tenía subyugado, diría yo, a Revel, y que aparecía todo el tiempo, y es en una triada de sus obras, respectivamente el renacimiento democrático, el fin de las democracias y la tentación totalitaria. Esos tres libros precisamente señalan la relevancia, la prelación de lo individual sobre lo colectivo. En ese sentido me quiero referir, lo ilustra muy bien Borges, lo ilustraba cuando se despedía de sus audiencias y decía: me despido de cada uno y no digo todos porque todos es una abstracción, mientras que cada uno es una realidad. Mostraba así el espíritu del individualista de Borges, que lo señalaba en esta triada, como digo, Revel, y en ese sentido Revel volvía y tomaba lo que sostenía los Giovanni Sartori de nuestras épocas, es decir, que la esencia de la democracia es la obligación de los gobernantes de respetar y garantizar los derechos de los gobernados, y la parte mecánica, secundaria, formal, accesoria, es el recuento de votos. Sin embargo, hoy día se ha sustituido la parte sustancial por la parte secundaria, y resulta que la parte principal no ha pasado a ser secundaria, se ha borrado. Lo único que cuenta es la sumatoria de los votos. En ese sentido, quisiera recordar, lo he hecho varias veces, al eminente constitucionalista argentino Juan González Calderón, que mostraba que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, puesto que parten de dos ecuaciones falsas: 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Entonces, con esto se dibuja un sistema en el cual en la mayor parte de los países hoy existe, que es cleptocracia, es decir, gobiernos de ladrones, de vidas, de propiedades y de libertades, pero no en la línea que sostenía Giovanni Sartori y el propio Jean-François Revel. En ese sentido, con Jean-François, muchas veces en seminarios que hemos participado juntos, en paneles que hemos estado juntos, me acuerdo uno en Murcia, organizado por José María Álvarez, donde decíamos que los liberales nos debemos a nosotros mismos trabajar las neuronas y proponer nuevos límites al poder, antes que el globo terráqueo se convierta
en nombre de una democracia degradada, en un inmenso gulag. Entonces, ha habido propuestas de Hayek en el legislativo, de Bruno Leoni en el judicial, en un pasaje muy poco explorado de Montesquieu en El espíritu de las leyes para el ejecutivo. Y si esas propuestas, la de Montesquieu o la de Hayek o la de Leoni, no resultan por algún motivo satisfactorias, hay que proponer otras. Pero lo que no es admisible es que nos crucemos de brazos y estemos siempre esperando a la próxima elección, porque vamos muy mal, no solo en nuestra región, sino también en Estados Unidos, el baluarte del mundo libre. Uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde muestro el declive, el marcado, el alarmante declive que viene ocurriendo en Estados Unidos a contramano y a contracorriente de los padres fundadores en Estados Unidos. La xenofobia y el nacionalismo en Europa, tenemos un papa peronista, además tenemos en nuestra región a países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que son realmente extremos y unas cachetadas fenomenales al significado de lo que es la democracia. También mi tocayo mencionó La Gran Mascarada, que dicho sea de paso está muy bien traducido del francés, donde señala el parentesco, los hermanos intelectuales, decía Revel, entre el nazismo y el comunismo. Y podemos agregar entre el fascismo, el nazismo y el comunismo. En realidad, se usa y se abusa de la expresión fascista, fulano de tal es un facho, es un fascista, y no saben, en realidad, quienes están usando ese lenguaje no saben lo que significa. Esto es, el fascismo implica que la propiedad, el gobierno permite que se registre a nombre de particulares, pero usa y dispone el gobierno. El comunismo en ese sentido es más sincero, porque no permite que la propiedad sea registrada a nombre de particulares, sino que usa y dispone directamente el gobierno. Pero el fascismo tiene la gran ventaja de ser un procedimiento mucho más contundente y efectivo para la socialización, puesto que los dislates aparecen responsables el sector privado, cuando en realidad está administrando y manejando el sector estatal. Si nosotros analizamos lo que ocurre, no sé, para poner ejemplos un poco pedestres, con los taxis en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno hace el ejercicio, se sube un taxi, dígame, ¿de quién es este auto? Es mío, dice el fulano. Bueno, yo quisiera discutir esa premisa y contéstame estas preguntas. ¿Quién decide el color que tiene que estar pintado? El jefe de gobierno. ¿Quién decide su horario de trabajo? El jefe de gobierno. ¿Quién decide su tarifa? El jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el dueño, no usted. Por más que manotee la guantera para tratar de mostrarme el título. Y así con la educación, se habla de educación privada, y donde hay ministerios de educación y cultura que imponen sus botas y imponen estructuras curriculares, resulta que la educación llamada privada está privada de toda independencia, que solo puede elegir cuáles son el color de los ladrillos, o el edificio, o el campus, pero el producto que allí se expende depende del vértice del poder, de los ministerios, en fin, etc. Hay otra obra que no mencionó Alberto Medina Méndez, que es Diario de Fin de Siglo, que son como memorias, digamos, se pueden tomar como memorias de Jean-François, están puestas por días, qué le ocurría, es muy, muy entretenida. Y tal vez la columna vertebral de lo que insiste todo el tiempo es en esa reflexión de Einstein, de creer que se pueden obtener resultados distintos aplicando las mismas causas, que vuelve sobre eso e insiste en ese punto, ¿no? Y también, y por último, señalo otra obra que ha mencionado Medina Méndez, que es El monje y el filósofo. Este es un intercambio entre padre e hijo. El monje es Mathieu Ricard. Ricard es el apellido, acordémonos originalmente de Revel. Mathieu Ricard,
que es monje budista, que es, antes que monje budista, es biólogo molecular. Y en ese intercambio, bueno, hay cosas muy jugosas sobre Marx y Engels, en fin, que vienen de Revel principalmente, pero hay un aspecto que viene de su hijo, de este monje budista, además de elaborar sobre las catástrofes de China en el Tíbet y la importancia de prácticas espirituales, en fin, etc. Pero hay un punto, que con esto termino, que él señala la importancia que establece el budismo en la conciencia del ser humano distinguido de su aspecto material. Lamentablemente vivimos una época de enorme materialismo filosófico. La mayor parte de los psiquiatras, psicólogos, a pesar de que la palabra dice psique, no creen en la psique, creen que somos kilos de protoplasma, que no hay tal cosa como el yo, la mente, la conciencia o la psique. Lo mismo en alguna línea en economía, nada menos que en teoría de la decisión. Y para poner un ejemplo argentino, el mal llamado garantismo, que en realidad es abolicionismo en el terreno del derecho penal, sostiene que no hay que castigar al delincuente porque no es responsable de sus actos. Eso es precisamente, parten de la premisa determinista y el materialismo filosófico. Esto es, estamos determinados por los nexos causales inherentes a nuestra materia. Y no hay tal cosa fuera de esto. Hay un libro que yo recomiendo muy especialmente a la audiencia, que es en coautoría entre el filósofo de la ciencia Karl Popper y el premio Nobel en neurofisiología John Eccles, que se llama, y el título es muy sugestivo, El yo y su cerebro, para mostrar que una cosa es el cerebro y otra cosa es el yo, la mente, la voluntad, la psique, los estados de conciencia. Y sostienen estos autores y muchos otros, hay una bibliografía muy jugosa en ese sentido, que si fuera cierto el determinismo, no podríamos argumentar, ni siquiera a favor del determinismo. Seríamos loros sofisticados, pero loros al fin. No habría tal cosa como responsabilidad individual, como moral, como ideas autogeneradas. No podríamos revisar nuestros propios juicios. No podríamos distinguir entre proposiciones verdaderas y falsas. No habría tal cosa como libertad. Allí donde no hay libre albedrío, allí donde estamos atados y sujetos a los nexos causales inherentes al hueso y a la carne, no tenemos la posibilidad de ser libres, que es precisamente el don más importante de esta especie, de todas las que por ahora conocemos existen. O sea, la libertad se convertiría en una ficción. Esto, el hijo de Jean-François Revel lo expresa en el monje, el filósofo, toca, digamos, el tema que ha sido elaborado por muchos otros autores. Bueno, con esto cierro esta breve cápsula o resumen telegráfico de mi querido amigo Jean-François Revel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que interesantes las reflexiones, y le vamos a dar paso entonces ahora al siguiente orador. Nos dejó la vara alta Alberto Venegas Lynch, hijo, y le damos paso ahora a Edgardo Carvalho Segura, director del Club de la Libertad. Bienvenido, Edgardo, te escuchamos. Muchas gracias, Alberto. Es un placer para mí que la Fundación Club de la Libertad me diera esta posibilidad de exponer tal vez uno de los pensadores que en particular me ha convocado. Jean-François Revel lo he escuchado de manos de Armando Rivas, el propio premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, que hace mención en una de sus últimas obras. Y particularmente me voy a desarrollar uno de sus libros que ha sido un bestseller en su momento, que ha escrito, ni bien ha sido electo, François Mitterrand en mayo de 1981. Y en esta obra, y con gran capacidad dialéctica y una aguda inteligencia,
Cuando gana el Partido Socialista Francés, repito, en mayo de 1981, lo que hace Jean-François Revel es poner de relieve y hacer una denuncia de lo que el Partido Socialista venía desarrollando en su pensamiento y en sus plataformas políticas desde 1971. Estas reflexiones, yo creo, a mi modo de ver, que trascienden las barreras y los límites de Francia para poder y para darnos herramientas para poder reflexionar acerca de cuál es la naturaleza de un régimen socialista, cuál es la naturaleza y cuáles son quizás algunos de los vicios del socialismo, no solamente en Francia, sino también en el planeta. Básicamente, Revel lo que hizo en esa obra fue poner en alerta y denunciar las políticas del socialismo de Mitterrand y sus peligros para la sociedad abierta, como bien lo señalaba Alberto Venegas Lynch. Si bien Francia, con Giscard, venía gozando con los vicios y con los errores de ciertos beneficios que lo estaban colocando a Francia en uno de los, en el podio de los países con mayores ingresos per cápita en ese momento. Lo que destacaba en primer lugar era que para el socialismo todo nuevo poder no significaba la sucesión del poder anterior, sino significaba la exterminación del poder precedente. Es decir, que lo que pretendían era reescribir una nueva historia. Por eso es que justamente, ni bien accede al poder Mitterrand, lo que ordena hacer es el balance del septenio de Giscard. Eso, para quienes tienen cierta edad, lo van a recordar. Porque entendía el socialismo francés que había que hacer una descripción que impresione al pueblo y que el pueblo no eche de menos a su predecesor, a quien ejercía el poder. ¿Qué pasa? Giscard y la antigua mayoría no han perdido las elecciones, o no han perdido las elecciones porque no han arruinado al país. Han perdido las elecciones porque se enfrentaron a un socialismo que ha usado muy bien la retórica para convencer a la opinión pública de que ellos eran capaces de hacer infinitamente mejor las cosas. Ahora los socialistas son buenos en los papeles, pero no son buenos en la realidad. No son buenos en aumentar el poder adquisitivo, en disminuir el paro, disminuir la inflación, que eran problemas en ese entonces de los europeos. De ahí la obsesión socialista de las acusaciones retrospectivas, que de algún modo lo que imponía al pueblo era lograr la absolución por adelantado de los futuros posibles fracasos. Así lo veía Revel y así lo ha escrito en su libro El Estado megalómano. Los socialistas es otra de las cuestiones que llaman la atención y cómo denuncia Revel. Siempre se han negado a que se le practique balance alguno de su gestión. No quieren que se les haga un balance de acuerdo a sus resultados. Ellos exigen y hacen balance de otros, pero no admiten de ningún modo que se les haga balance de sus propias gestiones. Y son muy hábiles en apartar de sus filas a aquellos funcionarios o a aquellos que pertenecen a sus gobiernos y que han realizado algunas políticas fracasadas. Otro tema que denuncia Revel en este libro El Estado megalómano
o fue el propósito que tenían o que tenía el socialismo francés, y que era justamente cambiar el sistema económico. Esto estamos hablando en un contexto de 1981, cuando escribe este libro. Y lo que él decía, que lo que querían era lo antes posible cambiar la iniciativa, la gestión, lo que es la decisión de la economía privada y que pase al sector público o al Estado. Entregárselo al Estado, ¿sí? A contramano de la tendencia ya de ese momento de toda corriente socialdemócrata. En ese entonces, Felipe González, todavía presidente del PSOE, decía que de ninguna manera iban a nacionalizar, ya sea las industrias o lo que es el comercio, porque consideraban que el mercado era la mejor opción y el mejor de los sistemas conocidos. Otra de las cuestiones que denuncia Revel fue la manipulación y las tácticas políticas que usaron en las elecciones de ocultar de algún modo de que las grandes ideas del socialismo francés no estaban vinculadas con el colectivismo soviético, cosa que le generaba o le podía generar un rechazo en el electorado. Otra de las cosas que da cuenta de que Mitterrand era un gran partidario y que de algún modo sostenía el marxismo puro, era la propia crítica que le hacía a la socialdemocracia de Suecia, en donde decía que si bien la socialdemocracia de Suecia aseguraba la redistribución del ingreso, no hería de muerte o no hería en el corazón al capitalismo. Veía al capitalismo como el responsable de toda desigualdad, de toda iniquidad, y veía al capitalismo como responsable del fracaso o de los países que estaban fracasando en el mundo en ese momento. Ellos consideraban que lo que tenían que lograr era un mercado financiero sin beneficios. Esto en cuanto a la banca privada, a la hora de establecer las posibilidades de nacionalizarlas. O sea, esto, y otra de las grandes denuncias que realiza Jean-François Revel es que también Mitterrand y su equipo querían de algún modo abolir lo que es el intercambio. El intercambio, que dicho sea de paso, eso lo suscribía al marxismo, una teoría muy superada en donde los pensadores escoceses, los economistas escoceses del siglo XVIII bien lo han demostrado, lo virtuoso de lo que es el intercambio. Esto lo describe Revel y creo que de ese modo está demostrando de algún modo las virtudes de lo que es la propiedad privada, la libre iniciativa, el intercambio, y de algún modo lo coloca en un espacio en donde Revel es un demócrata y un liberal que quizás con su muerte la Francia haya quedado huérfana de un pensador de esta envergadura. Muchas gracias.
Muchas gracias, Edgardo. Pasamos a nuestro último orador. El día de hoy les recordamos a todos que pueden acercar preguntas e inquietudes en el chat. Ya tenemos unos cuantos comentarios que después los volcaremos a nuestros oradores. Te escuchamos, Enrique Arduino, el ingeniero Enrique Arduino, director académico de la Fundación Club de la Libertad. Bueno, muchísimas gracias al club, principalmente por permitirme compartir este homenaje con el doctor Alberto Venegas Lynch y con mi buen amigo Edgardo Carballo Saúla. Acabo de compartir en el chat un link de un artículo que he hecho sobre este tema, especialmente sobre la tentación totalitaria, y que es sobre lo que voy a basar mi exposición en la tarde de hoy. No el libro de Revel en sí, sino qué es lo que nos quiere transmitir, y principalmente cuánta vigencia tiene actualmente el tema de la tentación totalitaria, especialmente en nuestra región. Lo que hay que entender es que las prácticas socialdemócratas tienen en forma permanente una continua amenaza sobre ellas, que es la tendencia a evolucionar al totalitarismo como método de gobierno. Esta es una concepción, una teoría antigua que adjudica al comunismo, se llame especialmente con la estabilidad democrática en América Latina. Hoy estamos viendo... Hay un problema acá, ¿eh? Sí, estás con baja conexión, Enrique. A ver si nos escuchás ahora. A ver, me parece que te nos congelaste, ¿sí? A ver si lo podemos recuperar, Enrique. Mientras tanto, si no les parece mal, me gustaría compartir algunos comentarios que se hicieron en el chat, por si alguno se los perdió. A ver si volvemos ahí con Enrique mientras tanto. Bueno, Sebastián escribía al comienzo de la presentación: si no es la falla intrínseca del marxismo, no contemplar el deseo individual con respecto al bien común, colectivo, ¿no? Ahora a ver si logramos que Enrique vuelva mientras tanto. Hay saludos de Rocío Guijarro, que comparte aquí en el chat. Dice: Revel fue prologuista del gran libro de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, y allí decía, por lo mismo, Del buen salvaje al buen revolucionario es un libro indispensable, no solo para la comprensión de la Latinoamérica, sino de una buena parte del mundo contemporáneo, donde se reproducen los mismos fracasos y las mismas impotencias, las mismas ilusiones. Por otro lado, su libro El conocimiento inútil, de 1988, es un libro profético sobre todo lo que hoy es el tema de las RARs y la desinformación, la posverdad y las fake news. Grande Revel, dice Rocío Guijarro, gran amiga también, por cierto, del club y de todos los que defendemos las ideas de la libertad. A ver, mientras tanto, si logramos recuperarlo al ingeniero Arduino para que avance en su presentación. Hay aquí otro comentario que también quiero compartir, dice Alex Daciano: sobre ese tema de los taxis y todas las licencias, habla mucho también Friedman en Capitalismo y Libertad. Nos plantea también aquí, en este caso Alex, que también saluda, por cierto, al profesor Alberto Venegas Lynch hijo. Dice también aquí Martín: ¿qué decir? La brillantez del gran Alberto Venegas Lynch. Sería ideal que cada tanto nos dé un toque de su brillantez en los medios televisivos, nos plantea este amigo. Y Rocío dice: gracias, Alberto Venegas, genial por tu presentación. Ahí creo que lo volvemos a tener a Enrique en pantalla de nuevo, así que si así fuere, ahí entró nuevamente a la sala, le vamos a dar a Enrique la posibilidad de habilitar ahí cámara y micrófono para que pueda compartir con nosotros. Bueno, ahí recuperamos, ¿sí? Ahí estamos. No lo había tenido todavía que sufrir, pero
Primer corte de energía de la temporada. Trataremos de recuperar lo que estábamos diciendo. Bien, estábamos diciendo que en América Latina, especialmente desde que volvió la democracia, estamos viviendo un proceso de colonización del Estado, donde hay estados como Cuba, Venezuela y Nicaragua que lo tienen muy arraigado ya. Otros como Perú, Argentina, Bolivia y México están en camino y muy avanzados en algunos casos. Y no sabemos qué ocurrirá con Chile y Colombia, pero por lo menos lo intuimos. ¿Por qué ocurre esto y por qué con tanta frecuencia? Simplemente porque los gobernantes se tientan de cualquier manera a mantener el poder. Y entonces entramos en complicidad con los impulsores de pensamientos únicos o los mentores del Estado bajo control. ¿Sí? Revel se ocupó de este tema en su ensayo La tentación totalitaria de 1976. Sugiero al que quiera entender el origen, el desenvolvimiento y las consecuencias de esta mecánica, que sería buena su lectura porque analiza con mucha profundidad el fenómeno. Si bien hay que situarlo en la época, no impide que hagamos notar la vigencia del análisis que hace Revel al día de hoy. Y sobre todo, de la idea fuerza de su obra que plantea, que es muy interesante. El peor enemigo del socialismo democrático no es el capitalismo, sino el comunismo. Y el socialismo democrático es un peligro latente para la concepción democrática. En la tentación totalitaria, caer en la tentación totalitaria hace evidente la ingenuidad de los que aceptan el quiebre de reglas morales y de procedimientos del Estado de Derecho instituidos durante siglos de costosa y dolorosa evolución, justificando su accionar en pos de objetivos inmediatos. Por ejemplo, es muy notable esta tentación cuando se habla de seguridad, erradicación de la pobreza o acabar con la corrupción. No es descabellado y es muy esperable que los pueblos sucumban a esta tentación, seducidos generalmente por un discurso populista que habla de facilidades y no esfuerzos, y que plantea resultados inmediatos y no a largo plazo. Lo que pasa después es que hay que vivir el descarnado experimento que hemos encarado de descuidar normas éticas y las instituciones democrático-liberales. Nos condena a sufrir la pérdida de libertades y de bienestar. La realidad después es dura, muy dura. El pueblo que fue sometido sin acusar aún su responsabilidad en esto, trata de despertar, pero ese despertar ya es tardío, ya se dio demasiado tiempo y ya está atrapado en el poder inconmensurable de una dictadura. Retornar a la democracia le va a llevar muchísimo tiempo, muchísimos años de angustias y sacrificios. También tenemos que entender que no va a existir una ciudadanía embaucada si no hay ambiciosos embusteros. Pero eso no exime de responsabilidad a la ciudadanía en los resultados que se obtengan.
Siempre hay demagogos populistas que quieren vender excelentes proyectos que son realmente incumplibles, que son invalidados por las normas morales y las instituciones de una democracia liberal. La mayoría son personajes inescrupulosos que lo único que buscan es acrecentar su poder individual, agigantar su poder sin importar el costo, no para ellos, sino el costo que va a tener que sufrir el pueblo que se va a ver sometido a sus políticas. Otros, en esta relación con los impulsores del pensamiento único, se ven deslumbrados por los resultados que se prometen a la reingeniería social. Son los menos. La mayoría tiene que ver con la inescrupulosidad reinante en políticos y también en gobernantes. Hablemos un poquito del libro de Rebel y lo que plantea. Lo único que, el mayor objetivo que plantea este libro es evidenciar, poner en evidencia y valorar la fuerza de este fenómeno, de tentarse con el totalitarismo. Rebel vivió, y lo manifestó en este libro, el destape del desastre soviético, del desastre stalinista, que constató lo que ya se presuponía, lo que era un secreto a voces: purgas, persecuciones, desplazamientos, asesinatos por millones, no solo de opositores, sino también de camaradas que no aceptaban el discurso oficial o el pensamiento único que transmitía el Estado. También hubo hambrunas por el simple hecho de destruir el aparato productivo. Y también hubo eugenesia en el desastre soviético. Fusilamientos, ejecuciones, simplemente por una razón de raza o nacionalidad. Y acá viene lo importante que marca Rebel en su libro, que es que esto tuvo que haber llamado la atención de los intelectuales europeos. Sin embargo, este horror soviético fue rehusado por estos intelectuales en pos de impulsar el control centralizado de la riqueza y la producción, de defender la lucha de clases, de defender el partido único y la dictadura del proletariado. Todo esto se basaba en una vieja creencia de una mítica igualdad con un generalizado bienestar para todos. Ese es el cuadro al que se enfrentó Rebel, no solo al escribir su ensayo, sino principalmente cuando lo tuvo que defender. Como bien dijo Edgardo Carballo Saúla, países como Francia, que estaban en franco crecimiento, sufrieron este tipo de retroceso en cuanto al pensamiento sobre el gobierno que se debía llegar. El gobierno era prácticamente todo, y la individualidad se veía en un peligro más que inminente. Si bien esto se escribió en 1976, sí, tiene una validez en la actualidad, una vigencia incontrastable. La ciudadanía, los pueblos se siguen deslumbrando con la tentación totalitaria. Una de las cosas es la búsqueda de resultados inmediatos y no a largo plazo,
El popular, yo quiero ver los resultados de lo que estoy haciendo, cuando a veces esos resultados son, digamos, la obra de una evolución permanente, no solo en hechos, sino también en ideas. Esto le lleva a la sociedad a permitir la violación de derechos y garantías constitucionales, de normas morales, simplemente que están establecidas para evitar, para defender al ciudadano del Estado y evitar de que ese Estado avance en forma totalitaria sobre él. Debemos reconocer que no toda desviación ética o en los procedimientos del Estado llega a un autoritarismo, pero también tenemos que ser conscientes de que una permanente acumulación de estos nos está llevando a recorrer un peligroso camino hacia ese resultado. Cuando vamos a hacer cambios o vamos a quebrantar algunas normas o procedimientos fundamentales, se impone la prudencia y se debe mesurar adecuadamente todas las consecuencias antes de hacerlo. Recordemos, cuando esté hecho, ya va a ser tarde. Cuando despierte la ciudadanía de lo que ha permitido, va a ser tarde. Hay en la actualidad, para ver que lo que planteaba Rebel, Venezuela es un ejemplo de cómo caer en la tentación totalitaria. La elección del presidente Chávez y su discurso populista de crear un estado de bienestar en función de la renta petrolera llevó al pueblo venezolano a caer en la misma, dando más, uno de los principales errores, dando más poder al líder para lograr lo que se había prometido. Como ocurre usualmente, las primeras víctimas de este proceso fueron la libertad de información y la libertad de prensa, el estado de propiedad, el derecho de propiedad y principalmente los controles y contrapesos que debería haber entre los distintos, de las distintas instituciones del Estado. Mientras la renta petrolera fue buena, se permitió una distribución arbitraria y populista de esa renta, ¿sí? Entonces, también la sociedad se desentendió de las violaciones a las normas morales y al Estado de Derecho y las aceptaba sin cuestionamiento. Y el Estado tenía las manos libres para poder hacerlo. Ahora bien, con la caída del precio del crudo y una matriz productiva prácticamente destruida, empezaron los cuestionamientos sociales, ¿sí? Y entonces la escasez, la delincuencia, la inflación descontrolada fueron moneda corriente. Y ante estos cuestionamientos sociales, el gobierno actuó con violencia, respondió con violencia. Y los asesinatos, de los que todos fuimos testigos, los asesinatos y los presos políticos, eran simplemente un anuncio de los últimos vestigios de democracia que quedaban en Venezuela. Siempre ocurre así. Ese es el final de caer en la tentación totalitaria. Y Argentina, como muchos países, no está exento de esto. Y hay un tema en particular hoy que me gustaría tratar como terminando esta pequeña exposición, que es la discusión de la extinción del dominio, ¿sí? Y no fue en gobiernos
autocráticos y tendientes al totalitarismo como el que tenemos actualmente en nuestra nación, sino que en el inicio y el planteo de esto fue en gobiernos en los que la ciudadanía le reconoce su respeto a las instituciones democráticas, como fue el gobierno de Mauricio Macri. ¿Sí? O sea, esto lo planteo para ver de que ninguno estamos exentos de estar tentados a ser totalitarios. Al plantearse esto, hemos visto autoridades de los tres poderes, hemos visto funcionarios de fuerzas de seguridad, legisladores, y principal y preocupantemente, millones de argentinos pidiendo de que, más que pidiendo, exigiendo que se abandonen las garantías constitucionales que protegen a los derechos fundamentales de los ciudadanos, arguyendo siempre un muy noble fin de acosar al narcotráfico, a la corrupción y otras formas de crimen organizado. Y no se estaban dando cuenta que estaban siendo obnubilados por la tentación totalitaria. Pero lo que no tenemos que olvidar, que nadie está exento a esto, pero que estos instrumentos y competencias que hoy entregamos al Estado, ¿sí? Pueden ser usados por ideologías diferentes a las que tienen el poder y las entregan actualmente, las que reciben este regalo de la ciudadanía actualmente. Y lo más preocupante es que también pueden ser ocupados con finalidades muy diferentes con las que ahora se contemplan. ¿Cómo puede entenderse eso? Pretendemos la finalidad con la que se le entrega al Estado es para que pueda quedarse con bienes mal habidos por narcotráfico, por corrupción estatal, por corrupción en general, y esa es la finalidad, muy noble por cierto. Pero también mañana un Estado gobernado por una ideología muy similar a la que hoy está en Argentina, o como la de Hugo Chávez en Venezuela, con su famoso exprópiese, puede disponer de la propiedad individual, porque existe gente que no tiene vivienda y existe gente, ciudadanos, que con su esfuerzo tienen una vivienda para vivir y algunas más para sacar renta. Esa ley los habilitaría a la extinción del dominio sobre la renta. Recordando un poquito, yendo un poquito para atrás, cuando Allende llegó a la presidencia de Chile, no necesitó ninguna legislación adicional para estatizar la producción. Ya estaban las leyes. Ideologías totalmente diferentes a las de Allende, gobernantes con ideologías totalmente diferentes, ya lo habían hecho con otros fines, pero los ocupó Allende, con el desastre consecuente que todos fuimos testigos y hemos visto, o ya sea por vivir en esas épocas o por haber leído sobre ese tema. Terminando, me gustaría plantear dos cosas nada más. Primero, que vale preguntarse, tan subyugados que estamos con esta tentación totalitaria, esta tentación de tener el poder, ¿hasta dónde nos va a llevar quitarle al Leviatán las cadenas que han protegido nuestra libertad? Primera pregunta que les hago, con la mano en el corazón. ¿Quién estaría dispuesto a eso? ¿Y por qué a veces lo permitimos? Y
como una conclusión o como una pregunta, como algo que tenemos que cuestionarnos siempre. Nosotros no somos inmunes a la tentación totalitaria, ni uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de los costos potenciales que puede tener esto. Entre ellos, nuestra libertad, entre ellos, nuestro patrimonio, entre ellos, nuestro esfuerzo. Y tenemos que plantearnos las acciones correctas para no sucumbir a estos cantos de sirena que nos trae siempre, de la que viene siempre acompañada la tentación totalitaria. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a los tres oradores por acompañarnos en el día de hoy. No sé si Alberto Venegas Lynch, hijo, quiere agregar alguna reflexión a algo de lo que ha escuchado posteriormente a su alocución. Yo tengo algunas preguntas que están en el chat que me gustaría compartir con ustedes para profundizar un poco en el pensamiento de Jean-François Revel. Alberto, ¿algún aporte adicional? No, no tengo ninguna otra cosa que agregar, Alberto. Bien, acá hay un comentario de Sebastián, dice, ¿no es la falla intrínseca del marxismo no contemplar el deseo individual con respecto al bien común colectivo? ¿Alguna opinión sobre este tema? Es una pregunta / reflexión. Ahí también leíamos el comentario de Rocío Guijarro, muy interesante, sobre el prólogo al libro de Carlos Rangel. Y después querría volcar alguna inquietud que está aquí, una que recibí en privado. Me dice, me gustaría que comentaran si saben que escribió Revel sobre Proust. Veo en Google que escribió un libro con ese título. No sé si sabemos algo del tema. Honestamente no conozco la materia, así que no puedo aportar nada ahí. Alberto, Enrique, Edgardo, si conocen el tema, bienvenidos. Y acá Rogelio dice, pregunta para Alberto Venegas Lynch, ¿puede el liberalismo desarrollar una retórica seductora que compita con la del socialismo? ¿Es posible un mensaje emotivo liberal desde la racionalidad que supere el mensaje emotivo idílico del socialismo? Alberto. Bueno, yo creo que es muy interesante esa pregunta y me lleva a considerar una reflexión de Leonard Read, el que fundó la Foundation for Economic Education en ese entonces en New York, que fue el primer think tank de la posguerra en el año 46, y un pensamiento también de Hayek. El pensamiento de Read es el siguiente. Habitualmente se dice, o en muchos casos se dice, que los liberales no estamos ubicados con la suficiente destreza para vender nuestras ideas. Y Leonard Read explica con gran claridad que las ideas no se venden, que hay una diferencia sustancial entre transmitir conceptos y vender dentífricos o desodorantes. Cuando uno vende en el terreno comercial, no es necesario que el consumidor sepa cuál es todo el proceso productivo que ha desembocado en el bien en cuestión. De lo que se trata es que comprenda los beneficios de ese bien y no toda la cadena productiva. Si se ponen a explicar esa cadena productiva, van a producir una estampida y no van a tener consumidores. Sin embargo, cuando se trata de una idea, es indispensable la cadena productiva, todos los nexos causales, las concatenaciones de causas y efectos desde el origen para que se comprenda la idea, a menos que la persona a que uno se dirija sea un fanático y toma, como dicen los americanos, at face value, es decir, sin necesidad de analizar nada, y aceptan porque simplemente uno lo dice, pero esos personajes no son interesantes y especialmente fértiles. Lo que importa es la gente que indaga. Entonces, la diferencia entre un proceso comercial y un proceso intelectual es sustancialmente distinto.
lo cual no quiere decir que no pulamos los mensajes, que no nos ejercitemos en mejorar nuestro mensaje a los efectos de que gente bien intencionada, honesta, intelectual, puedan captar la idea sin cuestiones estrambóticas y lo más simples posibles. El otro pensamiento, dije Leonard Reed, el otro pensamiento es de Hayek, que muestra una complicación y dice que en ciencias sociales, y en este caso especialmente en economía, se trata de un fenómeno contraintuitivo. Esto es, lo primero que se piensa está mal. Hay que tomar distancia, reflexionar, ver, como decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve a los efectos de poder llegar a conclusiones. Digamos, para poner un ejemplo un poco torpe, pasa un individuo en una bicicleta, pasa otro en un Mercedes-Benz. La primera inclinación es ¿por qué no vendemos el Mercedes-Benz y los dos tienen un Fiat? En fin, no quiero hacer propaganda de marcas acá, pero digamos, sin embargo, si uno se detiene y ve el efecto que está produciendo la persona que mejor satisface con mejores precios y mejor calidad al consumidor, está teniendo mayores ingresos que a su vez esa tasa de capitalización va a permitir que los marginales, que los menos agraciados, digamos que los relativamente más pobres, aumenten y mejoren su situación debido a la inversión, a la tasa de capitalización de aquellos que han tenido mayores ingresos, no fruto del saqueo ni del lobby ni de empresarios prebendarios, sino fruto de la competencia en el proceso abierto. Por eso, resumo, hay una diferencia entre el proceso comercial y el proceso intelectual por un lado, y por otro lado tenemos que mejorar, hacernos la autocrítica, como tendemos a ser siempre más benévolos con nosotros mismos que con los demás. En lugar de estar diciendo por qué la gente no entiende lo que digo, es mejor decir por qué soy tan inepto para pasar el mensaje. Eso va a ayudar a hacer mejor los deberes, a preparar mejor una clase, a preparar mejor un libro, un ensayo o un artículo. Gracias, Alberto. Enrique, Edgardo, ¿algún aporte en relación a este tema? Enrique. Sí, también hay que entender, es muy claro lo que ha explicado el doctor Venegas Lynch, pero también tenemos que entender el proceso de comunicación. Nosotros no podemos obviar, evidentemente, ninguna de las partes de la explicación de por qué nuestras ideas se plantean así y tienen resultados, aunque nosotros somos los principales que decimos no tenemos resultados. ¿Cómo no vamos a tener resultados? Tal vez lo que obviamos a veces es que no todos tenemos la oportunidad de acceder a excelentes exposiciones como la del doctor Venegas Lynch sobre la intelectualidad, sobre nuestros principios y demás. Y tal vez la gente que necesita votar, que va a votar, sea la que no tiene acceso a eso. Ahí está nuestra responsabilidad, lo que tomamos en contacto, especialmente los think tanks, que tomamos contacto con esa gente, de no adecuar nuestra idea, pero sí adecuar nuestro discurso a lo que esa gente puede entender. Entonces, nosotros sabemos que el hecho de respetar la propiedad individual, el hecho de la libertad, el hecho de la propiedad privada, el hecho de la capitalización, es el responsable de por qué tenemos un celular o podemos tener mejores coches, pero mucha gente no va a comprender eso. No va a comprender eso, pero sí tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de hablar, como dijo el doctor, hablar en un lenguaje comprensible para esas personas, tal vez con ejemplos o con parábolas que ellos entiendan y que sean
que les vayan haciendo entrar sin necesidad de leer a todos los autores que pudimos haber leído nosotros, las ideas que les llevan a disfrutar hoy de un nivel de vida que nunca hubiesen tenido si no fuese por estas ideas liberales, si no fuesen por el capitalismo, si no fuesen por las ideas de la libertad. Si me permitís, Alberto, quisiera agregar una pequeña nota a pie de página a lo que acaba de decir el ingeniero Arduino, cuando mencionó gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar otras tradiciones de pensamiento. Yo quisiera detenerme un segundo ahí, solo para marcar, para señalar, para contarles mis intercambios con amigos chilenos a raíz de los sucesos en Chile que son del dominio público. Y yo les ponía énfasis en el tema de la educación, que le preocupaba mucho la transmisión de ideas y el debate de ideas a Jean-François Revel, y que ha escrito mucho sobre esto, y hay una parte que se mencionó acá en el conocimiento inútil donde alude a este tema. Y yo le decía a los amigos chilenos, tenemos que darnos cuenta que aunque haya un gobierno que abra las puertas para que todos, y la palabra todos la pongo en negrita, en mayúscula, para que todos los habitantes sean multimillonarios. Pongámonos en ese ejemplo, un país donde todos los habitantes son multimillonarios. Si en lugar de educación tenemos adoctrinamiento, igual van a salir jóvenes furiosos a incendiar con el librito de Mao, porque el tema es de las cejas para arriba, el tema es un tema neuronal, el tema es un tema, una cuestión educativa. Entonces, por eso, uno de mis últimos, para poner en una cápsula de mis artículos en La Nación, se llama Educación Estatal, el elefante blanco de nuestra época, donde hago un análisis y propuestas en este sentido para tratar de resolverlo, porque eso se va a repetir una y otra vez. Es irrelevante el bienestar que tenga la gente. Otra vez, para poner el ejemplo exagerado, que todos sean multimillonarios. Igual van a salir a incendiar con el librito de Mao mientras tengan adoctrinamiento en lugar de educación. Por eso quiero subrayar una vez más los esfuerzos de Alberto Medina Méndez en el Club de la Libertad en el tema educativo. No es el único caso. La Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Libertad y Bases en Rosario, la Fundación Libre en Córdoba, la von Humboldt en Mendoza, Libertad y Progreso en Buenos Aires, en fin, que reúnen grupos de chicas y chicos extraordinarios, y esa es una gran esperanza para el futuro. Es ese punto, porque no ganamos nada con rasgarnos las vestiduras y decir es impresionante esta cosa zigzagueante, cómo puede ser que se ha mejorado en esto y en aquello, y sin embargo las reacciones son violentas. Pues mientras tengan la retaguardia descubierta y tengan lo que Antonio Gramsci ha señalado tantas veces, tomen la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Una gran verdad desde el lado marxista. Edgardo, sumamos algo acá, tengo una cosa que repite. Quiero seguir la línea, lo que se venía hablando, y justamente hice esa referencia cuando escribe Revel El Estado megalómano, cómo pierde Giscard las elecciones, puesto que el nivel de vida de los franceses era medianamente, digamos, acomodado económicamente, frente a un socialismo en donde utiliza bien la retórica, hasta recurre a galimatías con tal de persuadir a la opinión pública. Logran hacerlo, pero detrás de ello, detrás de esa, digamos, de esa gasa que encubre la gran intención socialista, estaba el discurso que decía que el anterior era el malo, el perverso, que
toda la culpa era del capitalismo, lo vemos, lo que pasó en Chile, que todas las personas, la opinión pública dice que en Chile hay una falta de redistribución, que el capitalismo, el 2% tiene el 80% de la riqueza y el 98% tiene solamente el 20% de la riqueza. Cuestiones que, como decía Armando Rivas, y yo creo que Armando Rivas toma de Revel esto de que el socialismo, la izquierda, nos han arrebatado la ética de lo que es el mercado, la sociedad abierta, el capitalismo, que en realidad, y en la realidad, como hoy decía, demuestra que todos los países que han progresado, que tienen un buen ingreso per cápita, son países de sociedades abiertas, de mercado libre, de iniciativa privada, de respeto a la propiedad. Es decir que yo creo que, y siguiendo el lineamiento del doctor Venegas Lynch, es necesario muchos más fundaciones Club de la Libertad, muchas más fundaciones que están trabajando en abrir la mente, en hacer saber a la gente, y creo que en Argentina está sucediendo un fenómeno, sobre todo, y han salido en artículos periodísticos, qué está pasando en las clases postergadas. Están cambiando el voto y están votando no al populismo, están votando otra cosa, están buscando otra cosa. Bueno, tal vez sea el punto, la luz del túnel que nos permita transitar hacia esa sociedad en donde no haya adoctrinamiento, en donde cada cual pueda ejercer la crítica, la razón, la argumentación respecto de sus posturas ideológicas, que como hombre libre creo que tenemos derecho a pensarlo, pero no aceptamos de ninguna manera que nos adoctrinen ni que nos metan el chip en la cabeza, sino que simplemente, si tenemos algún convencimiento, siempre se respeta la libertad de pensamiento de otro. Muchísimas gracias, Edgardo. En honor al tiempo, les voy a pedir, hay muy lindos comentarios para seguir dialogando en el chat. Ahí Alex Daciano hace una interesante reflexión, Santiago Lozano también, Luciano Méndez hace también unos comentarios. Obviamente hay muchas felicitaciones para todos los autores. Yo no quiero abusar del tiempo de nuestros oradores ni de nuestros participantes. Llevamos más de 1 hora 27 de recorrido. La idea es que podamos tener una conclusión final. Les voy a pedir 1 minuto a cada uno de los oradores. Empezamos en el orden inverso que iniciamos las alocuciones. Empezamos con Enrique, seguimos con Edgardo y cerramos con Alberto Venegas Lynch hijo. 1 minuto para revalorizar el pensamiento de Revel, algo que a ustedes les parezca importante para destacar y que nos quede como reflexión final. Enrique. Sí, lo que yo revalorizo del pensamiento de Revel es que es atemporal, porque no hemos hecho nada como para cambiar la situación en cuanto al avance del totalitarismo en el mundo. Y digo, no hemos hecho nada porque nos quejamos cuando los gobiernos avanzan hacia el totalitarismo, pero como bien hemos visto, somos nosotros los ciudadanos, los que permitimos esa cuestión. ¿Qué diría Revel? Y lean sus libros, lean los libros de Revel. Es un cambio total, abre la cabeza como muchos otros autores, pero nos permite, por lo menos acá en Argentina y América Latina, entender la dinámica que estamos viviendo. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Vino. Edgardo Sagula, 1 minuto. Gracias, Alberto. Quisiera destacar, creo que debe ser una de sus últimas obras que ha escrito Jean-François Revel, que es La obsesión anti-norteamericana o antiamericana, que ha escrito
siguiendo la línea de lo que ha marcado, que marcó su vida como pensador, como polemista, como escritor, como columnista, jefe de redacción. Creo que eso ratifica lo que prevalece en el mundo, que son las ideas un poco contrarias a lo que es el crecimiento que viven pocos países que han adoptado estas ideas de las sociedades abiertas, de la libertad de mercado, del intercambio. Y creo que, como dijo el ingeniero, no debemos dejar de leer algunas de sus obras porque son de actualidad, y más que nada, en mi caso, ha sido una experiencia muy linda descubrir algunas de sus obras, porque me ha permitido de algún modo entender los comportamientos de los gobiernos actuales, sobre todo de nuestra región, y que, bueno, en definitiva, me sumo al planteo del ingeniero de que se lea la obra de Revel. Me pone feliz de que se haya, digamos, dado el lugar en el calendario anual que tenemos de ciclo de homenajes a Jean-François Revel. He propuesto hace un par de años atrás que se lo incluya, y hoy por hoy, bueno, está haciendo realidad, porque creo que es uno de los pensadores más lúcidos, más dialécticos, si se quiere, a la hora de combatir las ideas y a la hora de llevar adelante la batalla cultural. Muchísimas gracias, doctor Edgardo Carvalho Sagula. Alberto Venegas Lynch, hijo, el cierre para usted. Bueno, solamente agradecer nuevamente esta invitación y decir que los temas que trata y que ha tratado Revel son muy, muy numerosos, muy jugosos y muy fértiles. Quiero terminar con uno más que él desarrolla especial, aunque no únicamente en el diario de fin de siglo, donde diferencia lo que es un empresario que compite y procede en el mercado y que si da en la tecla los gustos de sus semejantes obtiene ganancias, y si yerra incurre en quebrantos. El cuadro de ganancias y pérdidas resulta esencial distinguirlo de los varones feudales, de los prebendarios, digamos de los asaltantes de guante blanco, que se llaman mal llamados empresarios, que se alían con el poder de turno en esa cópula hedionda para explotar miserablemente a sus semejantes. Lamentablemente muchas veces confundimos lo que es el genuino empresario con este grupo de mafiosos. Revel también hace ese punto en el prólogo a mi libro Las oligarquías reinantes que mencioné antes. Pone mucho énfasis y lo señala con algunos nombres de personajes muy conocidos. Muchas gracias, fue un gran gusto participar con todos ustedes de esta reunión, y agradezco de nuevo especialmente a mi tocayo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alberto, gracias, Enrique, gracias, Edgardo, y la invitación para todos ustedes de seguirnos en el canal de YouTube, donde en los próximos días vamos a estar compartiendo el material de este homenaje y convocarlos para el siguiente homenaje, que será el próximo día sábado, 22 de enero, a las 18 horas, en la misma plataforma. Será la oportunidad de escuchar 3 oradores hablando, en este caso, del homenajeado Benjamin Franklin. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.